contaré las obras de Jehová, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cierre su Biblia, bendito sea el Señor, y trataré de darte la gloria. Dale ese aplauso, Rey, corra. Déselo fuerte al Señor. ¿Quién es que vive? Puede sentarse, por favor. Bendito sea el que vive. Aleluya, regáleme unos minutos, bendito sea el Señor. Quizá usted está aquí desde temprano, bendito sea el Señor, quizá esté agotado, alabado sea el Cristo que vive, pero aquí estamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en este día? Oh, gloria al Señor. La adoración no depende de su situación, bendito sea el Cristo que vive, sino que un corazón agradecido adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Cristo que vive. Qué gozo poder estar aquí, bendito sea el Señor, y ver tanto rostro conocido, gente que conocemos desde que estaban bien pequeñitos y lo vemos de pie todavía en el Señor. Que usted esté aquí, bendito sea el Cristo que vive y que libera, y que usted pueda adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démele la mano a alguien y dígale: muerte o legado. Dígaselo en serio, dígale: muerte o legado. Ese es el tema que quiero predicar en este día, bendito sea el Señor, y ese es el tema al cual el Señor inclinó mi corazón en esta tarde para disertar la palabra del Señor, y nos vamos a estar apoyando aquí en el Salmo 118. Alabado sea el Cristo que vive, a la altura del siglo 17, donde yo acabo de dar lectura. Alabado sea el Jesús. Un legado es un aporte, bendito sea el Señor, ya sea espiritual, emocional, bendito sea Cristo que vive, o secular, que una persona traspasa o deja, ya sea para su hijo, para un familiar, o de una generación a otra. Bendito sea el Cristo que vive. Hay legados que son positivos y hay legados que son negativos, pero nosotros vamos a aprovechar los buenos legados, bendito sea el Señor, que nos han dejado hombres y mujeres de Dios. Estaba cuando venía de camino leyendo en Hebreos capítulo 11 una historia, bendito sea el Señor, o unos textos que yo le he puesto el salón de la fama espiritual, donde vemos hombres comunes y corrientes, los cuales Dios estableció cosas extraordinarias, los cuales te plantaron legados poderosos en nuestra vida, bendito sea el Señor. Y cuando usted empieza a escudriñar, bendito sea el Cristo que vive, toda la palabra del Eterno está, bendito sea Jesús, muchos legados que establecieron hombres como usted y como yo, incluyendo los apóstoles, que fueron 12 hombres comunes y con lucha, vicisitudes, igual que usted y como yo, con pasiones, bendito sea el Cristo que vive, que quizá en algún momento se sintieron débiles, en algún momento estuvieron descaídos, quizá en algún momento, como Timoteo, atravesaron situaciones donde alguien tuvo que aconsejarle que avive el don del fuego de Dios que había en él. Alabado sea el Todopoderoso. Ahí está nuestro hermano Pablo, que también deja legado y nos enseña de quién él recibió legado. Bendito sea el Cristo que vive. Por eso él hablando dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo, dando a entender que él siguió el legado de Jesús y que es bueno y se puede imitar lo bueno, y que hay mucha gente espirituales, pero en este día yo me quiero enfocar aquí en el Salmo 118, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, donde el salmista inicia hablando y dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Vuelve y repite: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Bendito el Cristo que vive. Él está especificando dónde que tiene que estar la confianza, a dónde que tiene que estar la mira, a quién es que tenemos que seguir, a quién es que tenemos que observar. Bendito sea el Señor. Y el escritor de los Hebreos como que hace alusión a esto y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero bíblicamente hay hombres de Dios y mujeres de Dios que plasmaron cosas extraordinarias, que son dignos de nosotros seguirlas, de nosotros imitarlas. Pero cuando me toco con el versículo 17, de donde yo acabo de dar lectura, el salmista, bendito sea el Señor, luego de expresarse, luego de hablar hasta el versículo 13, dice: me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Él empieza a hablar y dice: me empujaron, me sacudieron, me estremecieron, mi alma adora al Cristo que vive. Pero llega al versículo 17 y dice: pero sabe que no moriré, sino que viviré y contaré las obras que Jehová ha hecho conmigo, todo lo que Jehová ha hecho conmigo. Por tanto, Dios inclina mi corazón para que le diga al pueblo
o te aparta, o te rinde, o sigue el legado. Alguien puede gritar gloria conmigo en este día. Mate tu mano para arriba. Alma mía, ver al Cristo que vive y que liberta. Legado o muerte, tú decides que te va a rendir, o decides que va a retroceder, o continúa en el legado, o sigue en el legado. Gente que padecieron igual que tú, que sufrieron igual que tú, que fueron zarandeados igual que tú, pero siguieron el legado, aleluya. Siguieron la pisada de aquellos que iban caminando, siguieron confiando a su nombre, al nombre de Cristo. Aquí está el legado muerte, o si el legado te muere. Es tiempo de dejar la autocompasión, la ñoñería. A nosotros nos gusta mucho que nos tengan pena, no tenemos autocompasión nosotros mismos. Usted no es tan débil como usted imagina, usted es más fuerte que lo que usted cree. Donde usted se ha doblado, si fuera otro, si hubiera roto. Hay gente que no hubiera resistido lo que tú has resistido, porque seguiste los pasos del maestro. Todo lo que está establecido en la Biblia para que nosotros lo logremos. Si Pablo lo logró, tú lo puedes lograr. Si Eliseo lo logró, tú lo puedes lograr. Pero el tiempo de ellos pasó, el tiempo de Débora pasó, el tiempo de Caín pasó. Mi alma adora al Cristo que vive. El tiempo de Pablo, de Pedro, de Elías ya pasó. Ellos están ahí para que nosotros mantengamos y sigamos ese legado. Este es el tiempo tuyo y es por medio de ti que Dios quiere hacerlo ahora. Es por medio de ti que Dios quiere ministrar ahora. Es por medio de ti que Dios quiere hablar ahora. Este es el tiempo de decir: yo también voy a dejar legado, o me muero o sigo caminando. Usted tiene que tomar decisión y trazar meta y decir: si otros lo lograron con luchas y dificultades, yo también puedo lograrlo. Yo no sé por qué es que a nosotros nos gusta tanto que nos ven como debiluchos, que nos vean llorando. Todavía estamos bien y decimos que estamos mal. Llegamos al culto y después de danzar salimos de ahí como que nos estamos descacarando. Gente que tiene a Dios, que sabe quién es Dios, y hay que estarlo pateando para que prenda. Si no lo empujan, son como los motores viejos. Hay que empujarlo, mi alma, ver al Cristo que vive para que avance. Pero hay otros que saben que tienen que caminar, que si no caminan se mueren. Aquí hay gente que no hay que motivarlo para la oración. Ellos saben que si no oran el diablo se lo come. A ellos no hay que decirle que reciba, porque ellos saben lo que portan de parte de Dios. Grita gloria, que no te escucho en este día. ¿A quién debe de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando usted sigue legando, usted es pendiente. Usted depende de la presencia absoluta del Rey de Reyes. Usted sabe quién es su Dios. Usted sabe quién fue que le amó. No está pendiente a que si se sacude aquel, yo me sacudo. El pueblo en estos días está lleno de goritas. Si no salimos corriendo, yo no corre. Rompe tú el hielo. Ahorita se van y algunos dicen que ese culto no estaba de nada. El que no está de nada es tú, porque no está aquí. Envuélvete tú como un repollo. Sacúdete tú en este día. Se van del culto apaleado, todo triste, con la amargura, y dicen: esa vigilia no estaba de nada. El retiro no se movió, Dios no se movería en ti, pero Él está aquí en este día. Oigan, que vive y que liberta, empieza a adorar a Dios y verás como Dios te manifestarse en su vida. Hay que seguir los legados. Bendito sea Cristo que vive. De los que estuvieron en prisión, corrieron peligro de espada, de muerte, fueron zarandeados, perseguidos. Bendito sea Cristo que vive, vituperado. Alabado sea Cristo que vive. Al mismo Jesús dijeron que tenía demonios, lo escupieron, le pusieron corona de espina. Cuando sintió se le dieron vinagre. El apóstol Pablo también fue apresado. Nuestro hermano Dios pasó cuantas vicisitudes y dejaron ese legado en la palabra, dándote a entender que tú puedes lograrlo también. Y esos son los legados buenos que nosotros tenemos que seguir. Esos son los legados que nosotros tenemos que caer de atrás. Automáticamente usted sienta que no pueda más. El Espíritu de Dios va a darte la fortaleza necesaria. No hay un candado que venga sin llave. Todos los candados traen su llave. Por eso dice el apóstol Pablo: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero justamente con la tentación vendrá la salida. Alma mía, ver al Cristo que vive y te liberta. Que tú estás peleando, lo que tú estás pasando tiene fecha de vencimiento. Hay una fecha de caducidad. Es Jehová que ha permitido que tú entres ahí, y Dios no le va a permitir a nadie un ataque para que salga descarriado. Es que Dios sabe que tú puedes dar más de lo que tú tienes. Es que Él sabe que tú tienes más fuerza de la que tú crees. Tú no has visto que algo pasa cuando tú te metes con Dios. Si haciendo un ayunito
Imagínate que tú le metas candela a ese ayuno y que lo acelere más todavía. No te ha preguntado, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué a mí? ¿Por qué cada vez que busco a Dios se me levanta el diablo? ¿Por qué cada vez que ayuno hay un levantamiento? ¿Por qué cada vez que adoro algo pasa? Es que tú causas estrago. Hay gente que no representa nada para la tiniebla, pero hay algo que todo su movimiento tiene un significado. Hasta cuando tú adoras algo pasa. Cuando te mueves en la iglesia algo se rompe. Cuando buscas a Dios algo pasa. Alguien debería de gritar gloria. Yo siento a mi amado aquí, bátela para arriba. Que hay gente aquí que no son normales y que están llamados para cambiar los tiempos. Están llamados para trastornar la tiniebla. Tú no puedes estar callado. El diablo quiere callarte, pero si te callas te mueres. Tú eres la resistencia. Es contigo el combate. Le da tu senda. Es contigo el problema. Alguien va viendo la manito para arriba. Es gloria que vive esta familia. Alguien y dile aprende paso. Que voy a danzar como un nuevo creyente. Dile a mí un espacio que vine a sacudirme. Vine a buscar refuerzo a este retiro. De aquí no me voy igual. O te mueres o sigues. Y yo puedo decir, tú te vas a morir con un Dios tan grande. Como dicen los sanjuaneros, nosotros tenemos un penco de Dios, un Dios que es todopoderoso, y hay que seguir caminando en base a eso. Los que tienen más edad, que están aquí, saben que cuando la televisión era blanco y negro, daban un anuncio: alabado sea el Cristo que vive y que liberta a la gente. Bendito sea el Señor. Hicieron un anuncio por la televisión: alabado sea el Cristo que vive y que liberta de una religión X. Bendito sea el Señor. Pero como lo que voy a promover no es la religión, eso se va a quedar en chulo. Que quiero manifestar la enseñanza con lo que ellos hacían. Y el anuncio decía: un padre iba con su hijo caminando y el papá iba adelante con el muchachito cruzando por piedra por el río, y el padre le decía: amigo, ten cuidado donde pisa. Los que tienen más añitos saben de lo que le estoy hablando. Y el hijo le decía: no papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Alabado sea el Cristo que vive y te liberta. Y todo esto de camino me lo traía el Señor en el Espíritu. Yo leí un libro de un atleta, bendito sea el Señor, un muchacho, bendito sea el Cristo que vive, que desde niño lo estrenaron para correr. Alabado sea el Cristo que vive, para competir como atleta en carrera, y el muchacho era un tremendo deportista. Pero dice el libro, bendito sea el Señor, de la historia de este joven, un libro secular, que el día de la competencia, ya él con todo el entrenamiento salió a correr. Cuando dieron el marco, bendito sea el Cristo que vive, él salió muy bien, tenía la condición física, tenía la condición mental, alabado sea el Todopoderoso. Pero cuando iba ya adelantado, casi llegando a la meta, bendito sea el Señor, sus tendones flaquearon y él cayó de rodillas. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando está de rodillas, al tener todos sus tendones atrofiados, no podía seguir corriendo. Eso era un dolor horrible, según bendito sea el Cristo que vive. Vi la opinión de un médico en el mismo libro. ¿Qué pasa? Que todo el mundo siguió corriendo, nadie se le volvió a ayudarlo. La gente siguió en su carrera, siguió en su camino, porque el objetivo de ellos era la meta. El muchacho herido, lesionado, se quedó llorando en el suelo. Pero algo que me impacta es que el padre está en la multitud viendo a su hijo correr, y cuando él ve que su hijo, sus tendones se lacera, él corre hacia la pista y sostiene a su hijo. Y cuando agarra al muchacho, dice el escritor del libro, que es el mismo muchacho, alabándose el Señor, le dice: papá, no lo logré. Oh, gloria al que vive, no pude llegar a la meta, no pude correr, y él con vergüenza decía: te defraudé, vuelve a tu asiento, que ya yo perdí esta competencia. Alma ver al Cristo que vive. Y dice él, escribiendo, que su padre asió su brazo y se puso una parte de su cuerpo desde lado y sostuvo al hijo y le dijo la palabra siguiente: levántate, que empezamos juntos y terminamos juntos esta carrera. Alma mía, adora al Cristo que vive y te liberta. Alma, tócame a alguien, dile: aquí nadie se va a morir. Empezamos juntos y terminamos juntos. Vamos a seguir este legado. Me parece que era el hijo diciéndole: pero sin tendones, te dije que te pares. Esto te lo dice Dios a ti en este día. Pero sin tendones, sigue caminando, que ya no son tus pies que te van a llevar a la meta. Es aquel que es responsable de ti, el que te tomó por soldado,
Dios mío, yo siento la opresión en los aires. Aquí hay gente específica que el diablo le está buscando carta blanca. Y Dios lo metió en este retiro de este día para sacudirte, para estremecerte. Instrumento de Él, te dice el Eterno. Aquí hay gente que no son cualquier cosa. Cuando tú te duele, algo pasa. Cuando tú caminas, algo pasa. Cuando te levantas de madrugada, algo pasa. Yo siento gloria de papá. Aquí hay gente que el infierno lo pidió y te dijo: no lo voy a dejar avanzar, no lo voy a dejar caminar. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Hay alguien que te empuja así, pero hay alguien que te tiene sostenido. Solamente sigue el legado. Sigue el legado aunque no puedas ver. Sigue el legado aunque no tenga fuerza. Sigue el legado o te muere. Aquí usted avanza o se muere. El pueblo está muy acostumbrado a que lo adulen, a que le mandan mensajitos, a que lo quieran. Y el día que lo dejan llamar, quieren entrar en depresión. A usted no lo llamó hombre. Yo quiero que alguien en el evangelio un día me diga: ¿a cuál de nosotros Dios engañó? ¿A cuál Dios le dijo que tú ibas a hacer una papa? ¿A quién Dios le dio una maraca cuando lo llamó? ¿Te dio un bolón o una chupeta? Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Donde yo llegue, los que están en luz, la tiniebla va a querer volarle la cabeza. Jesús está diciendo: lo que porta mi presencia, todo el que tiene al diablo lo va a aborrecer. Y tú buscando palabrita bonita, el que está buscando que lo adulen, que suelte el evangelio. Salte de camino porque este pleito se va a poner fuerte. Ahora es que vamos a ver quiénes son verdaderos y quiénes son de vocalita, María. Adora a Cristo que vive y que liberta. Y esto está tan fuerte que la gente cuando predica, si todo el mundo no lo saluda, le dice: Dios te siga usando. Predicate bien, se van tristes, están hasta en depresión, porque será señal que ellos tienen de que lo fue bien. Si a usted alguien no se le engreña después de un mensaje, usted no habló nada ni predicó nada, porque aquí a cualquiera se le mete el diablo. A alguien tú tienes que caer en mal. Pero creo que tú te crees que tú eres $1 de 100, que tú le caes en gracia a todo el mundo. Si tú tienes a Dios, alguien va a sentir como que tú quieres ocupar su lugar. Uno se convierte y llega al evangelio. Hay gente que tiene muchos años siendo cristiano y entran en un sentimiento como que tú viniste a quitarle algo. Lo que ellos no entienden es que nosotros no vinimos, nosotros nos trajeron. El evangelio hay gente que no pidió ministerio, porque Dios se lo dio. Es que no es lo mismo, bendito Santo Todopoderoso. Fue Jehová y Él es responsable de nosotros. Entonces acostúmbrese usted y deje esa mueca de que si no le contestan rápido, usted se pone triste. Que si la hermana deja de hablarle, ya usted no quiere ser cristiano. Y donde me indigna escuchar a un cristiano decir: yo me descarrié y me voy a descarriar porque la iglesia está llena de hipócritas. Pero te vamos al mundo, que aquí hay que estar la mata. Entonces no es por lo hipócrita que tú te estás descarriando. Tú te estás descarriando porque quieres irte para el mundo. Ahora el que ama a Dios y tuvo un encuentro con Dios, de aquí no lo saca ni el diablo. Usted lo va a pagar. Gloria te diga. Cuidado si toque su sentimiento, porque después no le gusta que uno reprenda al diablo. Pero que uno ataca a los demonios y gente que se ponen guapos. Yo estoy por creer que ellos son hijos de él, o que son hermanos, son primos, tienen que ser familia. Porque si usted le molesta cuando alguien ataca a la tiniebla, es porque usted desamanaba. Porque yo creo que cuando usted escucha que alguien está golpeando la tiniebla, usted lo que tiene que gritar: nadie está con el palito de la batería. María de Cristo que vive y que liberta. Ataca lo que me tiene cansado. Porque el que sabe lo que es guerra, el que sabe lo que es padecer por servir a Dios, por estar en los caminos del Señor, sabe que si Satanás fuera gente, ya uno le hubiera mordido aunque sea una oreja. No hubiéramos hasta desgreñado porque no tiene cansado. Nos ataca por donde quiera, pero no nos vamos a quedar. Cuando Él dice no adore, ahí es que adoramos. Cuando Él dice no te levantes en la madrugada, ahí es que tú te levantas. Es que tú eres resistencia, no lo sabes. Todavía por Cristo que vive. Y eso es lo que te tiene bien todavía. Eso es lo que te tiene latente. Yo estimo mucho a una mujer
de nuestro país, que aunque no tenemos la misma línea, está haciendo su trabajo en su esquina y yo hago mi trabajo en la mía. Bendito sea el Señor. Y ella me llama a mí un día, terminando yo casi de dar a luz a Samantha, y ella me dice a mi versa: no ataque tanto los demonios, deja a Satanás quieto, no te duelen los palos, hombre del que vive y que liberta, suelta ese hombre, me dice ella, predica y vete, no ataque tinieblas, no reprenda demonios. Yo como que me chocó y le digo: pastora, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Le digo: ¿es familia suya? Es su hermano, su papá, pero me está haciendo la guerra y ella me está mandando que baje los guantes. Alma mía, toda al Cristo que vive y que liberta. Y ella me dice: familia mía, mi papá, Dios reprenda al diablo. Le digo: que usted también lo ataque. El que cambió y sigue el legado, reprende hasta por sospecha. Cuando se mueve algo en la casa, le dicen: yo no sé si el diablo, pero por si acaso el Señor te reprenda. Porque es que tú estás un pleito, alma mía. A todo el Cristo que vive y que liberta. La iglesia no está para que la tiniebla le monte presión. La iglesia está para montarle presión a la tiniebla. Es que hay gente que predica a Dios pero no lo conoce. Tienen un miedo infernal. Aquí hay que seguir el legado. Hubieron gente que corrieron peligro de muerte y dieron el rema. No hemos padecido como aquella gente que dejaron legado. Y si usted observa la escritura, cuando yo era nueva creyente, que me metí en un ayuno violento para Dios desbaratarme, bendito sea el Señor, pero yo privaba de cuerpo y de figura, y Dios me metió en un ayuno largo y me dijo: te voy a desbaratarte el cuerpo para usarte. Yo misma me miraba en el espejo y decía: verdad que Dios se gobierna, mira cómo me tiene. Me puso en plaquita, bueno, por ahí anda mi mamá, y cogí gastritis, y después como que el estómago también se me enfermó más fuerte todavía por causa del ayuno. Y allá iba una persona de la iglesia a darme seguimiento como yo era nueva creyente, y lo que me leía era el libro de Job. Qué desesperación. Yo nada más decía: varón, y yo voy a pasar todo lo que pasó con pero esto no es fácil, pues yo voy a salir de un lío para meterme en otro. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero era papá preparándome para lo que venía. Hay gente que no aguantan un día de hambre porque ellos no saben lo que es ser cristiano todavía. Para ellos guerra y que un hermano le deje de hablar, eso no es guerra, hermano. Que te hable el que quiera y el que no. Déjalo para mañana y anda para Cristo que vive. Sí, porque hay gente que cree que tú te vas a morir porque ella no te hable. Anda, dale la manito y dile: por tú y yo somos mellizos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay que seguir a Cristo. Aquí hay que entrar al reino de los cielos. Es el legado que hay que seguir. Oh, gloria al que vive. José tuvo que decir: ya acabó mi, así yo muero, no me entierren en Egipto. Ese no es mi lugar. A mí no lleven mi cuerpo para allá. Entiérrenme en mi lugar. Y hay gente en el evangelio que le dicen a Jehová de corazón: si tú ves que yo me voy a descarriar de golpe, para mí llévame. Yo no quiero ser impío. Yo no quiero volver para el mundo. Hay gente que lo dice de la boca para afuera de golpero, pero hay otros que de verdad que le dicen a Jehová: es mejor muerto que vivir sin ti. Yo no voy a aguantar este mundo sin tu presencia. Esa gente sabe a qué vinieron al evangelio, y usted no lo va a sacar mirándolo mal ni cuestionándolo. El que no te quiera ver siendo cristiano, que se tape los ojos. Y el que no te quiere escuchar voceando y adorando a Dios, que se tape los oídos. A mí me gusta ese evangelio donde usted tiene libertad de vocear, de gritar en el espíritu. Porque cuando yo me convertí a la iglesia que llegué y el evangelio que conocí en el 5 de abril, bendito sea el Señor, yo recuerdo que cuando la hermana danzaban, botaban hasta los pinchos, se le perdían las chancletas, botaban la bonita, era un solo sacudimiento. Y me llama la atención que no había ujier. La mujer embarazada, cuando Dios la agarraba, caían al suelo y no perdían el muchacho. Ahora hay un grupo de ujieres que tienen una confusión, porque cuando se habla en corre espiritual, ellos le hacen una ronda al que está danzando, al que está danzando en el espíritu. Algunos van y hasta lo hincan, pero dejan los demonios sueltos. Y deben de ser al revés: amarran a los demonios y dejen al pueblo que se defienda. Que vive y que liberta, que aquí nadie está peleando a lo loco. Todo lo que hacen los creyentes lo hacen con sentido, adaptándose al Cristo que vive y que liberta. Usted diría: pero la hermana no la va a dejar predicar. Yo creo que la hermana está mejor que usted, porque usted me ha adorado, me ha levantado las manos y ella está en movimiento desde que yo llegué. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea
En pandemia salió un video de una mujer que movía el brazo, yo no sé si usted lo vio, como que le iba a dar un trompón, lo que nosotros decimos un manda pollo Harley. La gente comentaba, yo salgo de la nación y me preguntan, pero ¿por qué ustedes danzan así? Ustedes son raros, tiran trompas, tiran patas. Ustedes los dominicanos hasta chocan de la pared cuando están danzando. Yo dije, así, nosotros somos medio locos, sí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y ella me dice, pero ¿por qué que danzan así tirando golpes? Le digo, porque allá en Dominicana hay unos demonios que privan en karateca. Y si ellos tiran pegando la mano a la patada, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Donde estamos jugando de verdad. Usted que Dios está levantando ahora en el ministerio, usted se va a encontrar con unos demonios que quieren tirar de patada y trompa. Y tú nada más tienes que decir, cuidado que yo soy cinta negra en el espíritu. Si te encanta, te me encanto. Cabeza amarilla para arriba. Es que estamos revolteados contra el diablo. Alguien debe adorar a Dios. Y él empezó ahí, bendito sea el Señor. Y yo pienso que no le dije nada. Y me dice, pero ¿por qué mueven la cabeza? Las hermanas visten iguales, se peinan iguales. Ustedes todos son iguales. Le digo, porque la Biblia dice que los discípulos tenían todas las cosas en común. Es por eso que nos parecemos, porque tenemos todas las cosas en común. Conocimos al mismo Dios, predicamos al mismo Dios, hemos crecido del mismo espíritu, ¿sabes? Seguimos el mismo legado. Y ella dice, pero ¿por qué que son así? Y mueven la cabeza danzando. Ya no le hago más preguntas porque casi hora de la predicación. ¿Por qué mueven tanto la cabeza? Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo la miro y me río. Le digo a Jehová, pero el hincapié que esta mujer viene atrás de mí para saber todo lo que hacemos los dominicanos. Y yo le digo, mire pastora, cuando nosotros hacemos así, le estamos diciendo al diablo, no vuelvo para la droga, y no vuelvo para la cerveza, y no me voy para el mundo aunque tú me ataques. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y como estamos hablando del legado, yo quiero encargar este testimonio aquí. Llega la hora del culto y yo estoy de rodillas en el altar. La pastora está en otra esquina orando también. Y van ahí y me dice, sierva, mami está rara, está actuando raro, yo nunca la había visto así. Le digo, que está haciendo esta mala, me dice, no está rara. Tenga y véala usted, dígame usted. Cuando yo que vive y que liberta, yo me paro y cojo para donde la pastora, pero quiero ver cuál es la acción. Gloria al que vive para yo saber lo que vaya a hacer. Cuando me le paro atrás, yo le escucho que dice, yo no vuelvo para la prostitución. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al que vive, yo hasta me reí. Y digo, hay que tener cuidado hasta con lo que uno habla, porque ella estaba de rodillas pero revolteada. Yo no vuelvo para la prostitución, no voy a volver para atrás, siento la guerra, pero no puedo desmayar. Hay que dejar legado. Tú crees que no tiene nada, tú crees que no representa nada en el mundo espiritual, pero hay gente que te está observando. Puede ser que si te rinde, alguien se rinda. Hay alguien que está atento a lo que tú portas de parte de Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay mujeres, que hay gente que la tiene de ejemplo. En tu casa te tienen de ejemplo. Hay gente que dice, cuando me convierta quiero ser como ella. Cuando me convierta quiero ser como Shebarabacua. Y que lo que tienes es siervo, y que lo que portas es así. Ay papá, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Que estamos servando. Hay amigas tuyas que Padre. ese aplauso, papá. Dios mío, yo siento a Dios. Fuerte, 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 yo siento a Dios aquí. Tú piensas que tú no estás haciendo nada en Dios, pero nada más tu caminar está haciendo de ejemplo. Haz un coro que tú cantes. Hay alguien que dice, yo quisiera cantar coro así, yo quisiera adorar así. Tú también estás dejando legado. El diablo quiere convencerte de que tú no eres nada, de que tú no funcionas en el cuerpo, de que tú no eres útil. Si tú no eres útil, ¿por qué te ataca? Si tú no vales nada, ¿por qué quiere tu alma? Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Algo te importa que Él te quiera detener. ¿Por qué te manda tanto demonio del rango? Tú no lo has avisado, no te has puesto a preguntarte por qué Satanás me manda tanto principado de rango. Porque no le conviene que yo sea cristiana, porque le molesta que yo adore, porque le molesta que yo suba al monte, porque le molesta que yo busque a Dios. Que haya
Óigame, que hoy siento que Dios me tiene agarrado. Tengo 2 vigilias encima. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana de Higüey. Predicar una vigilia y retiro. Le decía a Jehová, esta mañana me duelen hasta los dedos, pero voy a armar un polvorín en el retiro. Con 2 mujeres que están más locas que yo, armamos un lío. Así que bate esa manito para arriba. A mí no me gusta ver a los cristianos que empiecen tirándose las uñas, que así no se deja de lado. Mujeres que por las uñas no suban al monte. No le tienen miedo al diablo, pero le tienen miedo de que una cucaracha. Están pendientes que no se le falta una uña. Que dejan legado y siguen el legado. Ella misma hace la parte para que el diablo vea que no estamos jugando. Ya nosotros estamos inmunes. Hemos llevado demasiado golpe. Alabado sea el Señor. Que hay golpecitos que no te duelen. Tú tienes que curtirte espiritualmente. Una guerrita no puede detenerte. Bendito sea el Señor. Cualquier situación no puede detenerte porque tú estás siguiendo un legado. Y no solamente en la Biblia. Fuera de la Biblia hay un sinnúmero de creyentes que cuando tú lo ves tú dices cómo que aguantan y cómo que pueden y de qué están hechos y qué materiales que tienen. El mismo material que tú tienes. Lo que pasa es que tú tienes que autoevaluarte y entender quién tú eres espiritualmente, qué es lo que tú portas y a quién es que tú tienes, que Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando tú entiendes esto, tú en vez de seguir simplemente el legado, vas a empezar a dejar legado tú también. Bendito sea el Cristo de poder. Dice la Escritura, ahí donde yo leí el salmista expresa, yo no voy a morir así. Aleluya. Yo no moriré, sino que viviré. Voy a contar todo lo que Jehová ha hecho conmigo. Todo lo que Él ha hecho conmigo lo voy a contar. Porque nosotros somos como creyentes que solamente decimos, estoy mal, me siento mal, estoy débil, pero Dios te ha dado 1000 victorias. Hoy mismo tú no sabes de todo lo que Dios te ha librado, todas las cosas que Dios hizo por ti. Tú estás despierto porque Jesús te llamó esta mañana y le dijo a tu corazón, sigue latiendo, que todavía falta mucho por hacer. Tú eres instrumento del Padre para hacer un trabajo aquí en la tierra. Yo predico, pero hay un terreno que le toca a usted y donde yo no puedo entrar, va a entrar usted. Alabando sea el Cristo que vive, donde no puede otro, tiene que poder usted. Entonces usted tiene que sacar fuerza de debilidades, como sacaron esos hombres de Dios. Empezar a seguir ese legado. Váyase a la Escritura. Cuando yo vine a los caminos del Señor, a mí me confrontó un maestro que tiene mucha teología y es de verdad que tiene mucho conocimiento, pero en algunas cosas tiene flaqueza bíblicamente. Y él me dijo a mí, si el apóstol Pablo hubiese estado vivo, te mata pedrada, porque no es bíblico que una mujer predique. Bendito sea el Cristo que vive. Y él empezó a hacer cuantas cosas. ¿Y sabe lo que provocó en mí? Que desde esa noche yo empecé a estudiar las cartas paulinas todas, a ver qué era lo que estaba diciendo Pablo y por qué lo decía. Y cuando terminé, empecé a estudiar todas las mujeres de la Biblia, a ver si es verdad que el plan de Dios no abarcaba a las mujeres. O sea, que la gente te golpea, lo que hace que te ayuda. Cuando alguien te hace guerra, te manda para el monte. Qué bueno que te hace guerra, porque eso es lo que te lleva al monte. Alma mía, amor al Cristo que vive. Porque hay gente que Dios le enseña a buscar a Dios bajo presiones, que si no es bajo ataque no oran, que si no es bajo ataque no ayuda. Usted quiere ver una mujer fría que alguien le diga el moreno. Desde que le miran el moreno 3 veces se mete en 7 días de ayuda. Pero una vez dice, yo te conozco de presa, con mi casa no y con mi matrimonio no. Le tía con Dios de una vez a María, a todo Cristo que vive y que liberta. Entonces nosotros debemos de seguir todas esas situaciones espirituales. Usted llega al culto, haga algo para Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Cómo vamos a seguir el legado si hay un grupo que está vivo y otro grupo que está muerto? Usted danza y la gente te mira como que tú eres un extraterrestre. Tú te sacudes, la gente te mira como que tú estás haciendo algo que ellos no conocen. Y hay gente que hasta se cambia del asiento cuando tú te sacudes, porque no quieren ni que tú lo pises ni que tú lo topes. Y yo tengo todos estos meses diciéndole al pueblo que hasta para congregarse hay que ser selectivo, porque estamos en un pleito. Usted no puede durar 3 horas en un culto con un seco al lado. O ese seco se envuelve, o tú lo envuelves o te mueves de ahí. Alma mía, todo el Cristo que vive y que liberta. Gente que no sienten ni padecen, no dicen amén, no dicen gloria, no adoran, no levantan la mano, seco como un ramo de batata. Tú peleando y ellos con los brazos cruzados. Tú guerreando para que Dios se meta y ellos como en el aire. Esa gente se sacude o regálale una silla por allá atrás. Alma mía, todo el Cristo que vive.
Porque más fuerte que un satanista, un cristiano seco. Eso ni lava ni presta la batería. Tú dices gloria y mira para atrás y hace chuipi. Ahí está el emocionado. Ahí está el soñador. Tú dices, tú vi un sueño, tú eres la que más sueña. Tú le ministras a alguien, tú eres ministro. Tú hablas lengua y dices, pero tú hablas más lengua que Pablo en los Corintios. Tienes que decir que tú quieres que consuma droga. Cristo me llamó. Aquí es que yo tengo que sacudirme. Dice que tienen muchos años en el evangelio y ya no danzan, pero es que están apagados. Dice que ya maduraron, no es seco que usted está. Porque el Espíritu Santo no le controla a nadie. Cuando Él se mueve, hasta los que son calvos sienten que le crecen los cabellos. Porque Él es todopoderoso. Suelta eso. Usted debe que está al lado de alguien, se deja influenciar. Usted evalúa para la derecha o para la izquierda. Alabado sea el Señor. Yo te lo digo porque eso funcionó mucho en mi vida espiritual. Yo llegaba al culto y buscaba a la gente que más o menos yo entendía que estaba montado de Dios. Porque yo sentía como una coquillita en el corazón que me indicaba que Dios se iba a meter en el culto. Aleluya. Y llegaba al culto, porque cuando eso no se usaba mucho, esto de enviar texto, de darle bendito sea el Señor comunicándose en mensaje. Y cuando llegaba al culto miraba a alguien y decía, y el varón que también entendía la iglesia así, dándole la gloria, Dios está aquí. Porque la gente que limpiaba la iglesia, la limpiaba en el Espíritu. Cuando le pasaban el pañito a la silla para desvolverla, le decían al Espíritu de Dios, el que se siente ahí esta noche, llénalo. Y no era mentira, yo lo escuchaba. Oh, gloria al que vive y que liberta. María por el Rey que vive. Cuando uno llegaba al culto, cada 6 había una cadena de damas orando a la mamá para que el Espíritu de Dios se derrame en el culto. La gente que iban a tocar estaban orando desde temprano en el altar. Eso es legado que nosotros tenemos que recuperar. Al que anunciaban con el coro para conectar la ofrenda, se metía hasta 3 días de ayuno, nada más diciéndole al Señor que coro tú quieres que yo te cante. Dime cuál te canto, dime qué canto. Tengo el devocional que tú quieres que te cante, que tú gustas porque está hablando, me dieron una parte. Tengo el mensaje, era ahí clavado en el altar. El día del culto tú sentías una gloria espesa que caía en el culto y nadie se quería ir. Usted no veía a nadie casi diciendo, mira, yo veo esto, que todo el mundo lo veía. La gente se armaba una revolución espiritual porque los que tenían parte se metían con Dios. Ahora está seco el secretario, y como está seco, el que le da parte también está seco. Alma mía, adora a Cristo. Óigame, yo estoy predicando. Si usted se pone guapo, yo sé quién es su papá. Yo estoy bateando y todo el que tenga guante que aplaude. Si la bola no es como usted, dejará correr. Pero el auto dice, pero yo soy secretario y no estoy seco. Ya viste señal que te está secando. Porque no es contigo y ya paraste la bola. Si no es con usted, si la para, bendito sea el Señor, que la gente está dando oportunidad por amiguismo. Tienen que su corito del evangelio, ese no es lo mío, dale un coro. Y aquella yo la conozco, es amiga mía, tiene una oportunidad, pero a lo que portan un rema, tú le haces resistencia. Y gente que dice, yo no voy porque va a predicar fulano, el de la propia iglesia. Alabado sea el Señor, pero ¿a qué es que tú le temes? A que Dios hable a través de ese hermano. Dice, no, yo no voy para allá, él me cae mal. Yo no puedo tolerar que él esté predicando, que esté cantando cuando a mí me cae mal. Ese no canta bien, ese no adora bien, pero como la adoración no es para ti, es para Dios, a ti no te tiene que agradarte, al que tiene que agradarle es el dueño de la adoración. Alma mía, por el Cristo que vive y que liberta. Entonces, si nosotros vamos a dejar legado y a seguir el legado, hay que decidir hoy si nosotros queremos legado o muerte. Si te va a morir espiritualmente, o tú vas a seguir el legado. Si vas a dejar que te sequen, o tú vas a seguir el legado. Hay gente que desde que terminan de predicar, si alguien se levanta, le hace una huelga a Jehová. Le dice, nunca más vuelvo a predicar. Ahí es que tú tienes que acelerar la turbina, porque Satanás te dio una señal de que le molesta lo que tú haces. Tú no has visto que cuando tú te levantas de madrugada, al otro día tú sientes tu ambiente, al otro día tú sientes algo en tu vida. Bendito sea el Señor, fuerte de parte de Dios. Eso tiene que convencerte que en esa posición es que Dios te quiere. Tú no has visto que cuando tú oras y te dan la oportunidad, algo cae del cielo. Eso debe
convencerte que tienes que orar para ministrar, para traer la presencia de Dios a la tierra. Usted debe de cansarse de que todo el mundo le diga recibe. Ya está el tiempo de que usted diga recibe también. Llegó la hora de que usted ministre. Aquí hay gente que portan llamados, pero cada vez que se sacuden el diablo como que lo golpea y vuelve y te sienta. Cada vez que tú haces algo de parte de Dios como que le molesta y vuelve y te sienta. La gente que Dios llamó, los gloria al que vive, son los que el mismo Dios capacitó. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los hombres que Él ha llamado. Quizás tú entiendes que no tiene nada de parte de Dios, pero con lo que tú tienes suficiente para Dios darte la victoria. Es usted que tiene que decir: yo recibo el legado, porque yo no voy a morir espiritualmente, no me voy a dejar secar. Cuando tú veas que sopla un viento de Jehová, involúcrate, ponte de pie, adora a papá y dile: yo quiero recibir. Pero adora y usted sentado como un blog de 8, no levanta la mano, no dice amén, abotezando, no dice gloria. Pero quiere gloria. Entonces usted lo quiere un ladrón de aceite. Usted está esperando que alguien manifieste el aceite para usted coger su chin, pero no quiere pagar el precio teniendo tu aceite en tus propias manos. Estando tú conectado de la fuente, está esperando que alguien venga y mueva el estanque, sabiendo tú que tú tienes la capacidad espiritual para traer el cielo a la tierra, y está esperando que alguien rompa el hielo, está esperando que alguien salga corriendo para tú correr también. Cuando usted tiene legado, usted aprende quién es usted, cuál es la posición que le toca espiritualmente, de qué lado usted funciona espiritualmente, cómo usted puede provocar que Dios se mueva. Usted no ha visto que hay gente que cuando levantan la mano algo pasa. Si Dios se mueve cuando tú tienes la mano arriba, ¿qué tú haces con ella abajo? Si Dios se mueve cuando tú gritas gloria, que es lo que tú buscas callado. Si Dios se mueve cuando tú te paseas, no te quedes quieto. Si tú estás acostumbrado a ver a Dios obrando, cuando tú le adoras de voz en cuello, vuélvete un Bartimeo y abulle hasta que Jesús se detenga. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. A mí me dijo un pastor: no hay que vocear para predicar. Esa habladera que ustedes tienen tan duro, esa no es bíblica. Mire, pastor, Dios habla tan fuerte que hasta los sordos lo escuchan. La Biblia me dice a mí que cuando Dios hablaba en el monte, hasta el monte temblaba. Y si el monte tiembla cuando escucha a Dios, que tú quieres que yo haga? Si este cuerpecito tan pequeño no aguanta un Dios tan grande. ¿Cómo que usted no reacciona cuando Dios le habla? Cuando Dios te habla, tú tienes que darle señal de vida. Y si no te estoy entendiendo, gloria. Si lo atacan, lloran, pero cuando Dios le da la victoria, siguen llorando. Cuando te ataquen, lloran en el altar, no le llore al diablo. Pero cuando Dios te da la victoria, ande aunque sea hueje al diablo, dile: viste que Dios está conmigo. Póngale chiña a Satanás también, porque conmigo el león, pero nada me es bravo para atacarlo de tu manada. Si tú eres tan bravo como tú aparentas con el legado, y no sé quién es Jehová, Satanás ataca como tú quieras. Nadie le empujaste con violencia. Para ti yo no iba a salir vivo del 2023. Ni atacaste para que esté descarriando y sigo plantado todavía. Ni atacaste para que suelte todo. Me empujaste para que no quede nada de mí. Y estoy aquí todavía. Aleluya. Hay gente que se preguntan cómo salieron vivos del 2023, porque fue un año fuerte donde mucha gente se descarriaba, gente que empezaron contigo, que están en el mundo hoy día. No nos alegramos de eso, pero eso es una convicción de que estamos peleando con algo que no vemos pero que es fuerte. Sin embargo, tú sigues aquí. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son más fuertes que la muerte, y tú no vas a morir hasta que no veas lo que Dios dijo que haría contigo, lo que Dios estableció que haría contigo. Hay una lista donde tú estás escrito, que tú estás destinado para predicar, para dar palabra. Está ahí sentado, pero mañana voy a estar sentada yo escuchándote a ti, porque gente de potencial aquí. Hay gente que tiene el rema de Dios y está aquí. Muchachita que se le va a pasar la antorcha, que Dios la está preparando, pero Satanás te está observando. Él dice: viene subiendo como una unción violenta, viene subiendo como un renuevo en la palabra extraordinario. ¿Sabe? Los demonios se reúnen y Satanás le dice: hay una muchachita por ahí arriba por Medina, que si sigue subiendo como va, no va a dar muchos problemas. Hay un muchacho que porta una palabra de verdad. Hay un pastor que Dios le envió para este territorio.
Satanás sabe que tú vienes rápido en Dios. Él sabe que no te va a poder detener. Él sabe que amarte se le está haciendo cambiar a ti. Él va a caer. Él sabe quién tú eres, Dios. Ay, papá. Él sabe quién tú eres. Dios mío, sentiendo de Dios que yo siento que ahora que voy a empezar a predicar, siento corriente en todo el cuerpo. Despierta lo que en tu interior duerme. Sentí un despertar que se metió en la iglesia. Recibe, recibe, recibe. Despiértate en esta parte. Despierta, jovencita. Despierta, hombre de Dios. Despiértate. Despiértate espiritualmente. Arrabacanda cae. Botando tu sei. Andaría por el rey. Déjalo que se mueva, que lo siento aquí. Déjalo que se mueva, que vino a llenarte. Déjalo que se mueva, que quiero usarte. Deja se mueva, te toca y te llena. 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 Como llama de fuego. Como llama de fuego sobre ti. Vaya senda. Rabacanda aquí. Yo siento gente recibiendo género de lengua, que sienten corriente como un fuego en tu mano derecha. Y cuando tú sientes esto en una administración, hay don de imposición ahí. Ese fuego que te arropa en esa mano, es que tú estás llamando a ministrar. Dios quiere usarte en sanidad. Hay gente que va a recibir Espíritu Santo y fuego por medio de lo que tú portas a través de ti. Muévete bajo la nube, muévete bajo la nube, muévete bajo la nube, muévete bajo la nube. Abasaya Matusei, muévete bajo la nube. Muévete Dios en el campamento. Alguien tiene que adorar. Gente que sintieron ese fuego en su espalda. ¿Eso fue lo que sintió ella? Cuando dijo yo, vaya, yo no vuelvo a predicar. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Jeremías? ¡Gloria! Toma tu Biblia, Jehová. Me rindo. Tómate la toallita. Venga, sierva. Me rindo. No voy a predicar más. Regálale el diccionario de tu Dios a alguien. Dale mi ministerio a alguien. Manda a otro a hablarle a los reyes. Me rehuso a hablar de ti. Ay, pero de repente vino un fuego que Jeremías sintió en su espalda. Oh, gloria al que dividido me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que tú y me venciste. Cuando lo arropó el fuego, digo, yo sigo en el combate. Vuelvo a mi lugar. Ay, papá. Yo siento gente que Dios lo arropa en este día. Yo siento gente que Dios lo llena en este día. Y están diciendo, yo continúo en el combate. Voy a seguir el legado. Muerte o legado. O te muero contigo. Dame mi toallita, que yo no me voy a rendir. Búscate otra Biblia que sea de pana, que yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir el legado. Almadeando al Cristo que vive y que liberta. O con todo lo que se estaba pagando arriba de hoy. Sigue el legado. Sigue el legado. No nos vamos a morir así. Vamos a dejar historia. Vamos a marcar vida. Vamos a decirle a la gente se puede. A los jóvenes, yo soy joven como tú, pero se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos seguir adelante. Sigamos dejando legado. Sigamos ese legado que dejaron los hombres de Dios. Sigue ahí. La gente que Dios no puede dejarlo quieto. Que Dios sabe lo que está haciendo. Hay gente que son un depósito del Eterno, que están recibiendo cosas celestiales porque van lejos. Dios los lleva lejos y van rápido, llorando que se mueve rápido dentro del culto y dones que Dios está materializando. Hay gente pidiéndole a Dios conocimiento porque el no entiende. Eso está ahí, dicen yo quiero predicar pero no entiendo la escritura. ¿Qué pasa? Que leo y no lo detengo. Recibe de Dios en este día nuevo conocimiento, más ciencia en la palabra. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Jehová
pero yo sueño y los sueños que tengo se me olvidan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me levanto estoy segura de que tú me hablaste, estoy segura que me mostraste algo, pero no me acuerdo. Hazme recordar. Yo quiero saber lo que tú tratas conmigo. Anda, recuerda lo que Dios te dijo. Anda, recuerda lo que Dios te dijo. Recuerda lo que Dios trató contigo. Recuerda lo que Dios te dio. Recuerda lo que Dios depositó en ti. He hablado contigo en estos días y el diablo ha querido que te olvides todo lo que Dios te ha dado, lo que te he mostrado. A él no le conviene que tú los... Anda, mi amor al Cristo que vive. Recuerda otra vez. Vuelve a recordar. Revelación sobre ti. Revelación sobre ti. Revelación sobre ti. Revelación sobre ti. Revelación divina. Revelación de Dios sobre ti. Levántate, levántate, que tú no estás llamada a estar sentada y no puedes estar callada. Hay un peso de Dios sobre ti en este día. Hay gente que no puede estar sentado en este día. Alma mía, adora al Cristo que me libertó. Impacto de Dios sobre tu vida. Impacto de Dios sobre tu vida. Impacto de Dios sobre tu vida. Una caída, barra la canta, aquí vale tu senda. Más todavía, más todavía, más todavía. Satanás te sentenció, pero tú tienes dueño. Tú tienes dueño. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Pelea dentro a él. Camina dentro a él. Da fuego, da autoridad. Más todavía. Yo siento a mi amado como te sacude. Recibe, 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 recibe. No morirá.